las noticias de Guatemala, Comisión Pesquisidora entrega informe alrededor de las 11 de la noche y recomienda quitarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Más bien pareciera, pues creo que fui sujeto de una interpelación, ¿verdad? Lo cual yo creo que con las respuestas que le di, espero que los diputados, con todo respeto, miembros de la Comisión Pesquisidora, pues harán un informe adecuado a lo que consta en el... El Ministerio Público ratifica la denuncia en contra del presidente por financiamiento electoral ilícito. El responsable de llevar la contabilidad y los estados de cuenta del partido FCR. Mandatario presidencial señala en citación de Pesquisidora que no procede ante juicio en contra de Jimmy Morales. Esta semana se dieron nuevos hechos de violencia que dejan muerte y dolor entre los guatemaltecos. Me refiero a quien orgullo puedo presumir de ser mi amiga, la licenciada Suri Ríos. Y de esta manera el nuevo partido Vamos celebra su primera asamblea nacional. En Noticias del Mundo hablamos del fortalecido huracán Irma que impacta con fuertes vientos en las islas del sur de la Florida. La Habana, Cuba, queda inundada luego del paso de las violentas ráfagas del mismo huracán. En Noticias del Deporte veremos cómo los atletas de alto rendimiento en el país logran un gran aporte con la ayuda de la psicología. Además, 41 ciudades en Canadá, México y Estados Unidos presentaron ofertas para acoger partidos del Mundial de Fútbol 2026. En Noticias del Mundo del Espectáculo hablamos nada más y nada menos que de Michael Jackson y lanzan un nuevo disco y se llama Scream. Esta mañana hablamos de las diferentes situaciones que vive el país y cómo podemos estar preparados para los terremotos específicamente. Además le presentamos estas imágenes. Long Island, una isla cercana a Cuba, pertenece al grupo de las Bahamas y desaparece totalmente luego del paso del huracán Irma. Esto es Viva la Noticia. Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a una semana más y estamos ya en este lunes con muchísima información de todo lo que sucedía el fin de semana, así que nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Y como todas las mañanas tenemos información importante y ya nos encontramos listos todo el equipo de Viva la Noticia para poder presentarles información importante de lo que sucede y lo que sucederá en las próximas horas. Hablamos del clima. A continuación, ¿cómo amanece la ciudad de Guatemala? 17 grados es la temperatura que está afectando actualmente la ciudad capital, con cielos parcialmente nublados. Altas probabilidades de lluvia que se esperan para horas de la tarde y horas de la noche, específicamente la meseta central, occidental. Ya estaremos hablando del clima más detallado en cada una de las regiones. Mientras tanto, le damos la bienvenida a esta jornada, 11 de septiembre del 2017. Y rápidamente tenemos que hablar de todos y cada uno de los acontecimientos que se han dado en nuestro país en las últimas horas. Y rápidamente vamos a hablar entonces de lo que ha sucedido en uno de los sectores más vulnerables. Y estamos hablando de Chinautla y este derrumbe que se daba en las últimas horas. 5 viviendas fueron dañadas luego de un deslizamiento en la aldea Las Quebradas, colonia Tecungumán, Chinautla. 30 familias que descansaban este domingo por la tarde en sus viviendas tuvieron que desalojarlas por un deslizamiento que derrumbó la parte trasera de los inmuebles. Tenemos más información porque las personas, al escuchar los retumbos y observar cómo colapsaron los patios traseros de estos inmuebles, se refugiaron en la vía pública. Las casas están ubicadas a la orilla de un acantilado que está, contiguo al río Las Vacas. Los cuerpos de socorro informaron que no hubo víctimas mortales. Los técnicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, efectuaron una exploración del área afectada y concluyeron que las familias deben desalojar las viviendas porque no son seguras en este lugar.
La exploración preliminar también determinó que el suelo es inestable y es propenso a los deslizamientos. Otro riesgo para los residentes de ese sector es el río Las Vacas, el cual socava periódicamente este terreno. Algunas familias se resisten a abandonar sus viviendas porque no tienen un lugar en el cual residir. Otros se alojarán temporalmente en un salón social, esto es en Chinautla, o también en algunas iglesias que han habilitado para poder recibir a las personas que lo necesitan. Y no podemos dejar de hablar de lo que ha sucedido a partir de este terremoto que despertaba no solamente a México, sino un temblor bastante fuerte acá en Guatemala y los estragos que ha ocasionado en diferentes sectores de nuestro país. Mientras crecen las cifras de afectados por el mismo, en Huehuetenango la ayuda no fluye para los damnificados y la restauración de por lo menos 10 carreteras no empieza. ¿Por qué? Por falta de maquinaria. Luego de que se habilitara el centro de operaciones de emergencia y elevaran la alerta de amarilla a roja, el gobernador de Huehuetenango informó que la cifra de viviendas destruidas es de 259, con daños severos se reportan 231 y con daños leves 186, para un total de 676 casas afectadas. Por su parte, la restauración de las carreteras no empieza por falta de maquinaria, lo que mantiene aisladas a varias comunidades en distintos municipios del departamento. Autoridades han estimado que el derrumbe en el área de San Pedro Soloma tiene una extensión de 75 metros de longitud sobre la carretera. El material se ha desprendido de las montañas, causó unas galeras incluso, sin que se hayan registrado algunas personas heridas en este lugar. Por su parte, viviendas de adobe destruidas, grietas en algunas paredes de centros educativos y casas son algunos de los daños que dejó el terremoto entonces el jueves último en varios lugares del país. Y en definitiva, los ojos de Guatemala se encontraban sobre la comisión pesquisidora que decide ayer, en hartas horas de la noche, entregar entonces el informe. 6 minutos de la reunión de ayer domingo fueron suficientes para que los 5 diputados que integraran la comisión pesquisidora decidieran postergar para hoy la entrega del informe circunstanciado sobre el trámite de antejuicio que se sigue en contra del presidente Jimmy Morales. El diputado Julio Ixcamey, presidente de la comisión, explicó que fue necesario hacer una prórroga al cronograma aprobado, argumentando que en las últimas horas recibieron 3,000 folios con información de las partes involucradas. Los documentos fueron enviados por el Ministerio Público, estamos hablando también de la CICIG, el organismo judicial, el Tribunal Supremo Electoral y el partido FCN. Ixcamey informó que la decisión fue avalada por todos los diputados que integran la pesquisidora, quienes vieron como una necesidad estipular entonces esta prórroga. Los diputados de la comisión adelantaron que tienen previsto para hoy también entregar el informe a la dirección legislativa y también al Pleno del Congreso a eso de la 1 de la tarde. Y les presentamos a todos ustedes la posibilidad de poder opinar y manifestar entonces lo que opinan en torno a eso. Tenemos nuestra pregunta del día y la ponemos rápidamente en pantalla para que usted pueda participar. ¿Cree que el Congreso votará por quitarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales ahora que la comisión pesquisidora ya entregó el informe en donde sí recomienda quitarla? Tenemos 2 opciones, sí o no. Con el hashtag BLN Inmunidad Jimmy usted puede participar a través de Twitter. Y recuerde también que la pregunta se ha postado en Facebook para que pueda usted compartir su opinión al respecto. Y de Guatemala tenemos que pasarnos rápidamente a analizar lo que sucede en el mundo, específicamente en el aspecto climático y el huracán Irma, que ha descendido a categoría 1 en las últimas horas, pero que al menos 3 personas ha dejado como fallecidas en la Florida a causa de accidentes automovilísticos, provocados obviamente por los fuertes vientos y las lluvias intensas de este huracán. Con ráfagas de viento de 215 kilómetros por hora, el infierno de Irma golpeó el domingo Los Cayos, devorando barcos y casas abandonadas por los habitantes ante la llegada de este huracán. Por su parte, las violentas ráfagas del huracán Irma se abatieron durante la noche del sábado sobre La Habana y sus 2 millones de habitantes, con vientos que por momentos alcanzaron más de 150 kilómetros por hora. Y en el ámbito internacional tenemos que hablar también de lo que está sucediendo en México luego de este terremoto de 8.3 grados en la escala de Richter que afectara sobre todo el sur de nuestro hermano país mexicano. Familiares despidieron el domingo a las víctimas de este sismo que azotó México a medianoche del jueves. Las autoridades revisaban con detalle un nuevo reporte de 25 fallecidos más en Oaxaca, el estado, como sabemos, más afectado por este sismo. El gobernador Alejandro Murat informó de 71 personas fallecidas
fallecidas, una cifra que aún no conforma el gobierno federal. El Ministerio del Interior de México da cuenta oficial de 46 fallecidos. La comunidad de Juchitán, invertida en el epicentro de la tragedia, con 37 muertos confirmados, pasó otra noche de terror por las constantes réplicas de este sismo, que suman ya más de 800 en las últimas horas. Y cuando son las 5 de la mañana con 54 minutos, tenemos que hablar del clima, no solamente en Guatemala, sino a nivel internacional. Y por supuesto, ya se encuentran con nosotros Loven Quinto para poder hablar del tema. Así que, ¿cómo estás, Loven? Buenos días, Vero. Muy bien, muchísimas gracias. Iniciando, por supuesto, una nueva jornada y una nueva semana laboral con mucha información que compartir para todos ustedes. Y por supuesto, tenemos que hablar acerca del huracán Irma, que creaba bastantes estragos en el Caribe y específicamente en la Florida este fin de semana. Vemos entonces que ya se ha degradado a categoría 1, sin embargo, José todavía se encuentra ubicado en el Caribe con categoría número 2. Son aproximadamente 26 y 27 los fallecidos que se encuentran a causa del huracán Irma, y más adelante le vamos a estar ampliando información acerca de esto. Tenemos que colocar en pantalla también información acerca de Guatemala y las temperaturas con las que amanece para hoy. Vemos entonces que Guatemala amanece con una temperatura actual de 17 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas, como a lo largo de la semana pasada, con un 90%, y los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 48 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 8 minutos. Tenemos que hablar también acerca de la fase lunar. Para hoy tenemos una luna llena que se mantiene también, como a lo largo de estos días, con una iluminación del 73.27%. Y por supuesto, la recomendación del día que no puede faltar, y es específicamente para los niños, para las personas de la tercera edad, que mantengan sus medicinas al día, que se mantengan precavidos, por supuesto, porque las temperaturas siguen subiendo. Sin embargo, las posibilidades de lluvia se están manteniendo, por lo tanto podría crear algunas enfermedades, y específicamente en estas personas, en niños y personas de la tercera edad, que podría verse afectados por algunas enfermedades. Hay que subir las defensas entonces en estos tiempos. Hay que subir las defensas. Pero específicamente vamos a platicar un poco acerca de este huracán Irma y los efectos que causaba, efectos directos que causaba entonces en el continente americano, por supuesto específicamente en la Florida. En horas de la madrugada ingresaba a Tampa, donde todavía se permanecía con bastante fuerza. El huracán Irma fue degradado ya a categoría 1, luego de tocar tierra por segunda vez en el territorio de la Florida. Según informaron algunos meteorólogos estadounidenses, advirtieron, sin embargo, que aún es capaz de producir marejadas que pueden ser mortales. Por su parte, el huracán José comienza a debilitarse en aguas abiertas del Atlántico rumbo al noroeste, donde permanecerá los próximos días sin amenazar zonas habitadas. Este potente huracán Irma ha dejado sin electricidad a más de 2,5 millones de personas en la Florida, un 27% del total, tras tocar tierra esta mañana en Los Cayos, al extremo sureste de los Estados Unidos. Vientos de 275 kilómetros por hora que permanecían por más de 38 horas. Por lo tanto, esto lo convierte en el huracán más grande y más catastrófico, según decía el presidente Donald Trump, que ha tocado en los Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana no operará hasta el mediodía del martes, tras el paso de este huracán, que durante 2 días azotó las costas del norte de Cuba, provocando cuantiosos daños materiales, entre mucha más información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, porque sí son millones de pérdidas las que tiene entonces este país debido al huracán Irma. Completamente, Loren, muchísimas gracias por la información, y tenemos que presentar justamente algunas de las imágenes que han circulado en las últimas horas en redes sociales y que se han vuelto virales. Tenemos información de lo que ha sucedido en torno a, cómo un meteorólogo ha medido la velocidad del huracán Irma. Impactantes imágenes, y además, escuche usted ese sonido que definitivamente aterra a cualquiera. Bueno, vea usted, estas son las imágenes cuando el meteorólogo Justin Drake intenta captar la velocidad del viento del huracán Irma. Tenemos que destacar que el mismo llegó hasta los 180 kilómetros por hora. Imagínese usted, vea, entonces la manera en la que está prácticamente arrastrando a esta persona que quería medir entonces la velocidad de los vientos en ese momento.
Bueno, impactantes imágenes definitivamente, y por ello podemos ver y podemos darnos cuenta entonces de los daños que ha ocasionado Irma cuando toca por segunda vez suelo en la Florida. Nos regresamos a Guatemala, ¿les parece? Para ver qué es lo que está sucediendo en las calles. Usted que está a punto de salir de casa, le presentamos las principales arterias para que pueda, bueno, conocer qué es lo que está sucediendo en cada una de ellas, escoger sus rutas y salir con tiempo de casa. Kilómetro 9, carretera El Salvador, lo tiene usted en pantalla. Podemos ver un comportamiento bastante normal a esta hora de la mañana, un poquito de bruma con la que está amaneciendo la ciudad de Guatemala. Otro punto importante, la calzada Roosevelt, el ingreso por parte de Occidente. Ahí tiene usted entonces el carril reversible que aún no ha sido habilitado, y por supuesto le presentamos a todos ustedes imágenes importantes de otro punto que también presenta, como siempre a esta hora de la mañana, tránsito vehicular. Estamos hablando de la calle Martí. Aún no se ha habilitado tampoco el carril reversible para que usted lo tome en cuenta. Seguimos recorriendo Guatemala, tenemos imágenes en vivo de lo que está sucediendo en el Boulevard Rafael Andívar. Y si observamos un poquito más de tránsito vehicular, a tomar su tiempo en consideración, son las 6 de la mañana en punto. Y así se está conformando, o comportando, mejor dicho, el tránsito a esta hora de la mañana. Y tenemos que comenzar con las noticias, información importante de lo que sucede en Guatemala, y esto es la historia del día. Y tenemos que hablar de lo que ha sucedido con este terremoto que despertaba a todos a medianoche del jueves para amanecer viernes, no solamente en Guatemala, sino en México. Hacemos un recorrido alrededor de las diferentes regiones de nuestro país para conocer los daños de este sismo. Durante las próximas horas y días se podrían sentir algunas réplicas de temblores. Sánchez afirma que este tipo de réplicas son normales porque los suelos aún mantienen energía luego del terremoto de 7.7 de magnitud. Respecto a la duración de las réplicas, esto puede tomar varios días. Normalmente en las primeras 24 horas es cuando se producen las réplicas más fuertes y más constantes. La calma y precaución tienen que ir de la mano, detalla Eddie Sánchez a los guatemaltecos para que mantengan la tranquilidad sobre estas réplicas. La Conred mantiene en San Marcos el principal monitoreo, se mantienen en alerta amarilla. Bueno, y tiene usted entonces parte de estos daños. Ya más adelante estaremos recorriendo Guatemala, no solamente a través de las noticias, sino nos estaremos enlazando con nuestros colaboradores en diferentes partes para que nos comenten de qué manera se ha vivido el fin de semana luego de este temblor. Mientras tanto, tenemos ya Prensa Libre y le presentamos los titulares más importantes. Prensa Libre presenta. Comenzamos a analizar las noticias y en su portada, Morales no respondió a solicitudes del Tribunal Supremo Electoral. Durante 6 meses se requirió de información sobre el financiamiento. Una fotografía central bastante impactante. Florida padece la furia de Irma. Y en los deportes, Nadal gana su tercer US Open. En primer plano, ya en el interior de Prensa Libre, analizamos un poquito más esta noticia y cómo el Tribunal Supremo Electoral sí informó en 6 ocasiones durante 6 meses al presidente Morales. Se buscó información entonces durante ese tiempo sobre financiamiento de FCN Nación, pero no tuvieron respuesta. Otra noticia, Pesquisidora entregaría su informe hoy al Pleno, pero recordemos que tenemos información actualizada. El informe se entregó ayer en altas horas de la noche y sí recomendaron retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. La comisión había considerado oportuno pedir la prórroga para continuar el análisis, sin embargo algo sucedió y entregaron el informe ayer por la noche. Una noticia más que compartimos con todos ustedes y es que el gobierno activa programas sociales, darán apoyo especial a 22,000 familias y 170,000 recibirán un bono. Y es que, ¿saben qué? Planean abrir 32 comedores. Esto será en los próximos 16 meses, según informó la comisión. Portadas nacionales que les presentamos todos los días, pero tenemos que hablar también del mundo y sus portadas. Y para ello ya está lista Loven Quinto, que nos acompaña como siempre para ver qué es lo que sucede en el mundo. Loven, adelante. Así es, Verónica, tenemos que seguir hablando también de lo que sucede a nivel internacional y colocamos en pantalla entonces estas portadas que nos permiten conocer lo más
trascendental en el mundo, por supuesto. Miami Herald, Swamped by Irma, dice, inundado por Irma. Vemos también entonces en esas imágenes que la mayoría del sur de la Florida y los hogares de este lugar perdieron la energía eléctrica. 13 áreas de construcción colapsaron, es lo que mencionan también. ¿Cuánto tiempo se van a mantener sin energía de celulares? Y en Keys el daño ha dejado mucho daño y posibles muertes, es lo que dice el Miami Herald. Nos trasladamos hacia Chile con la portada del Mercurio y también mencionan entonces el huracán Irma, uno de los más fuertes de la historia, deja a Florida en estado de catástrofe. Evangélicos reprochan en TDUM agenda legislativa de la presidenta Bachelet. Y vemos también noticias de El Salvador con el diario de hoy. Agente de Fuerza Especial de la PNC asesinado en Colón. Cambiamos entonces de portada. En la portada de El Salvador, Bukele arremete contra el FMLN durante reunión en Washington DC. Y por supuesto, Irma golpea a Florida y se degrada hasta categoría 1. Noticias, por supuesto, de Guatemala y el mundo que tenemos para compartir con todos ustedes. Continuamos con más. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y tenemos que arrancar entonces nuestro recorrido noticioso y hablar de lo que sucedía ayer, luego de que la Comisión Pesquisidora pidiera un día más y había solicitado entonces la prórroga de 24 días. Les tenemos que comentar que esperaban entonces el umbral de la medianoche para poder entregar y presentar este informe sobre el antejuicio contra el presidente de la República, Jimmy Morales. El diputado Julio Ixcamey, presidente de la comisión, dijo que se recomendó que Jimmy Morales debe ser investigado por el caso de financiamiento electoral ilícito, cuya petición de retiro de inmunidad fue realizada por el Ministerio Público. Sin embargo, en lo resuelto por la comisión también explican que no ven pruebas suficientes sobre la participación de Morales en el manejo de las finanzas del partido FCN Nación. Los diputados se reunieron la mañana del domingo e informaron a los medios que se modificaba el cronograma para entregar el informe a la 1 de la tarde de hoy lunes. Sin embargo, de último momento decidieron cumplir con el plazo de 5 días que el Pleno había aprobado. El documento se entregó anoche a las 10:27, específicamente en un sobre sellado, y aunque no es secreto de Estado, se negaron entonces a revelar el contenido del mismo. El presidente de la pesquisidora aseguró que fue una decisión consensuada de los 5 integrantes de la comisión. Ixcamey explicaba que cuando se les informaban que se trataba de más de 3,000 folios de expediente, pensaron en una prórroga para entregar el informe. Sin embargo, al revisar los documentos, determinaron que eran los mismos que el expediente ya tenía dentro de la denuncia que se había presentado. Según los miembros de la comisión, hoy lunes se realizará una conferencia para poder explicar cada una de las conclusiones. Lo resuelto pasará al Pleno del Congreso para discusión y aprobación, y con ello se decidiría si al gobernante se le retira o no la inmunidad para ser investigado. Y tenemos a continuación entonces las declaraciones de Omar Barrios y por supuesto eso será más adelante entonces, pero a continuación sí tenemos el audio de lo que sucedía entonces ayer por la noche cuando se recomendaba el retiro de inmunidad al presidente Jimmy Morales. Si ustedes ya lo conocen. Bueno, mire, la recomendación es que se quite el recomendación, sí, porque es el Pleno el que va a decidir si da lugar al juicio o no, con los 105 votos. Okay. La recomendación nuestra es que se quite. ¿Es unánime? ¿Es unánime? ¿Después de cuántos votos? Es consensuar. Los 5 diputados. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, diputado Ixcamey. Muy amable. Gracias. Y por supuesto tenemos en llamada telefónica, tal y como se lo había dicho yo hace unos instantes, a Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho. Omar, es un gusto poder recibirte y poder analizar lo que está sucediendo. Se entrega entonces, este informe, se esperaba que fuera hoy al mediodía, sin embargo ellos deciden entregarlo ayer a altas horas de la noche. ¿Cuál es tu análisis de lo que está sucediendo y qué podemos esperar a partir de ahora desde el punto de vista legal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Lo primero que estamos viendo es el problema de haber fijado un plazo tan corto para una situación tan compleja como es el análisis de revocar o no la inmunidad personal al presidente de la República, que viene siendo el funcionario político más importante de la organización que tenemos en nuestra nación. Entonces no era fácil poder conocer
la opinión, el comentario y recabar la información de tantos agentes. Posiblemente ya existía una decisión desde antes de que se efectuara toda esta especie de correría informativa. E inclusive la propia ley en materia de antejuicio exonera a los diputados de cualquier responsabilidad. ¿Por qué empiezo con ese punto? La ley en materia de antejuicio dice que nadie puede pedirles explicaciones ulteriores que sustenten su modo de pensar o rebatirles cualquier criterio que haya sido expresado. Y el propio presidente de la comisión pesquisidora en un momento informó a los medios que iba a ser totalmente transparente y entregar corriendo a medianoche el informe sin siquiera poder tener acceso a los medios en lo que se había escrito, pues no se ve tan transparente como pudiéramos. Pero no le podemos reclamar nada porque la ley lo establece así. Consultabas que qué es lo que podemos esperar. Esta es la parte que tienen que tener todos cuidado a la hora de analizarla, porque siempre hay varias posturas al respecto. Si el informe de la comisión pesquisidora recomendó no revocar la inmunidad personal del presidente de la República, entonces la votación se hace en ese sentido. Y si se considera 105 votos, el expediente queda fuera de una vez, causa estado, no se puede volver a utilizar. Si no se consiguen los 105 votos, entonces el expediente solo se archiva. Si fue la otra opción, que la comisión pesquisidora recomienda revocarle la inmunidad personal al presidente para que sea investigado, si no se consiguen los 105 votos, no se le revoca y entonces el expediente solamente se archiva. Solamente si la comisión pesquisidora da el informe que se revoque la inmunidad personal y que se consigan los 105 votos, solo así se le puede quitar la inmunidad personal al presidente de la República, pero no pierde la presidencia. En ese momento él solo pierde la inmunidad personal. Puede ser investigado por el Ministerio Público. Yo no creo que en estos momentos vayan a conseguirse los 105 votos. Creo que aún el presidente tiene la cantidad de votos, por la buena o por la mala, de poder decir no van a llegar a ese número. Pero eso será una disposición política en el Pleno del Congreso. Lo que quiero insistir es en el efecto. Son 4 opciones, de las cuales 3 favorecen al presidente de la República y solo 1 la perjudica, que sería comisión pesquisidora con informe desfavorable, es decir, que le revoquen la inmunidad y que se consigan los 105 votos. No pierde el cargo, pero creo sensato, políticamente, que no se miraría muy bien que un presidente de la República vaya a primera declaración en un proceso penal. Creo que aquí la dignidad política sería lo único que le quedaría al presidente de la República y tendría que renunciar, pero no porque le hayan revocado la inmunidad, sino porque lo citaran a audiencia de primera declaración. Al final de cuentas, como lo han dicho varios actores, el que le revoquen la inmunidad solo significa que pueden investigarlo con más amplitud del Ministerio Público. No quiere decir todavía que se ha cometido un hecho ilícito. Lo único que significa es que la denuncia que presentó el Ministerio Público y la CICIG no es ni política, no es en ningún momento ilegítima y no es espuria. Eso es lo que significa hasta este momento. Omar, creo que es importante que analicemos parte de este informe y quiero en este momento solicitarte tu conocimiento de derecho en base a esto, porque si lo analizamos vemos que el presidente de la comisión dice que sí, se recomienda que el presidente Jimmy Morales debe ser investigado por el caso de financiamiento electoral ilícito, y lo cito tal cual, pero en otro de estos párrafos podemos ver que explican que no ven pruebas suficientes sobre la participación de Morales en el manejo de las finanzas del partido Frente de Convergencia Nacional. ¿No nos ocasiona esto una disyuntiva? Es decir, sí, que queremos o recomendamos que se le investigue, pero no vemos que hayan pruebas suficientes de que él esté involucrado en esto. Definitivamente lo que estás viendo y que estás leyendo y que tu análisis es en la pregunta más que manifiesto, estás entregando un informe que no tiene un orden técnico, que no cumple con las bases realmente de un informe adecuado a una comisión pesquisidora. Y es extraño porque el diputado informaba que él es abogado, tendría que haber redactado ese informe con la comisión pesquisidora lo más claro. Hay un riesgo en ese informe, porque la comisión pesquisidora no puede tipificar delitos. La comisión pesquisidora lo que analiza no es al presidente, analiza la denuncia. Entonces ves carencia en el informe de capacidades intelectivas a la hora de emitirlo. ¿Esto qué significa? Ese contradictorio en que te diga que no hay suficientes elementos, pero que sí recomiendo investigarlo, lo único que te está diciendo es que entonces la denuncia sí fue de carácter político, porque no tiene elementos que puedan sustentar eso. Pero ahorita aquí las personas al escucharnos van a pensar
que estamos apoyando al presidente. No, no estamos ni en contra ni a favor del presidente. Estamos a favor del derecho. Un informe contra el funcionario público máximo de Guatemala tiene que ser un informe técnico-jurídico, debidamente fundamentado. Si quería la comisión revocar, tendría que haber sostenido: la denuncia contiene elementos que permiten poder realizar una investigación, pero no puede decir la comisión pesquisidora por qué delito, porque entonces está atribuyendo la comisión pesquisidora facultades que no tiene la ley. La ley en materia de antejuicio es bien clara, que la comisión pesquisidora o el juez pesquisidor, cuando es a través de la Corte Suprema de Justicia, no puede ponerse a tipificar las acciones ilícitas, solo verifica que la denuncia tenga los elementos suficientes. Puede ser que el objetivo de la comisión pesquisidora sea dejar entrampado esto para que el presidente o la gente que apoya al presidente pueda presentar amparos u otras acciones contra un informe que a todas luces ya de por sí es deficiente. Omar, agradecemos mucho que hayas tomado nuestra llamada. Seguramente te estaremos molestando durante los siguientes días. Van a surgir muchas interrogantes en torno a cómo se va manejando entonces este proceso. Era Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho, que nos daba información de su análisis sobre lo que ha sucedido entonces con esta entrega del informe de la Comisión Pesquisidora al Congreso de la República y lo que podría suceder a partir de este momento. Y es que tenemos que hablar de cómo se ha llevado a cabo este análisis desde que quedó conformada la Comisión Pesquisidora. Varias fueron las audiencias que se llevaron a cabo para determinar una recomendación sobre el antejuicio del presidente Morales. La Comisión Pesquisidora citó, por ejemplo, al mandatario de la CICIG, a fiscales del Ministerio Público, al mandatario, al presidente Jimmy Morales, entre otros personajes. La pregunta es si la entrega extemporánea de informes financieros al Tribunal Supremo Electoral constituye algún delito o solamente constituye una falta administrativa. Al respecto, quisiera dejar claro que la auditoría es un área técnica del tribunal y nosotros no tenemos la calidad para definir si es una falta o un delito o algo así. Pero esa auditoría donde se hacen las entregas de los informes financieros, licenciado, ¿sí? Es en auditoría, y tengo entendido que usted ya estaba, exactamente. Entonces usted tendría la respuesta, Sí, pero si no la tiene, se la podemos hacer al señor que siga después de usted. Director, sí, de hecho la auditoría, yo lo que quisiera dejar claro es que la auditoría, su función es detectar el incumplimiento a la ley electoral en materia de rendición de cuentas y también el reglamento de fiscalización. O sea que usted no me puede decir si la entrega extemporánea de informes financieros que llevan auditoría constituye algún algún delito o solamente constituye una falta administrativa. Cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos, tenemos que irnos rápidamente hasta la zona 6 capitalina. Nuestro compañero Alberto Cardona tiene información de lo que está sucediendo en este lugar. Así que, Alberto, cuéntanos un poco de la crónica que se vivirá. Adelante, buenos días. Gracias, Vero, muy amable, muy buenos días. Te puedo comentar que las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han iniciado hace pocos momentos pues una serie de operativos en distintos sectores de todo el país, una serie de operativos que han denominado mega operativo antimaras, donde las fuerzas de seguridad tienen previsto pues desarticular a grupos criminales tanto de la Mara Salvatrucha como de la Mara 18. A mi lado se encuentra Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, quien nos va a ampliar esta operación que ha iniciado hace pocos momentos las autoridades policíacas y en qué puntos específicamente se ha realizado estos operativos. Gracias, Alberto, muy buenos días a los televidentes. La Policía Nacional Civil esta mañana realiza el operativo más grande en la historia de los 20 años de la Policía Nacional Civil en contra del delito de las extorsiones. Es donde la PNC, después de varios meses de investigación en zonas de difícil acceso a nivel nacional, ha logrado ubicar a presuntos pandilleros del barrio 18 Mara Salvatrucha y en estos momentos están ingresando ya a la mayoría de inmuebles. Son un total de 357 allanamientos los que se están gestionando
funcionando en coordinación con fiscales del Ministerio Público. Esto a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, la División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA y también la Unidad de Delitos contra la Vida del DEIC. Estas son las unidades operativas de la Policía Nacional Civil. En este momento pueden observar en pantalla el puesto de mando ubicado en el Club de Oficiales de la Zona 6. Es un centro de justicia donde estamos articuladas varias instituciones, Policía Nacional Civil, Defensoría Pública Penal, Organismo Judicial, Ministerio Público, para poder tener en este lugar la consignación y primeras audiencias de las personas que van a ser consignadas con base a órdenes de captura por delitos relativos a la extorsión. Recordemos de que esta operación es la más grande. El operativo lo podrán monitorear en nuestras redes sociales, PNC de Guatemala y @PNC de Guatemala en Twitter, como con el hashtag Mega Operativo de PNC. Es importante comentar que dentro de estas estructuras están Mara Salvatrucha, Mara 18 y es a nivel de todo el país. Efectivamente, Alberto, tenemos un total de 357 diligencias. Solo en el departamento de Guatemala se realizarán 220 allanamientos, en Chimaltenango 33, Retauleu 29, Escuintla 12, Suchitepeques 10 y también tenemos allanamientos de menor cantidad en Quetzaltenango, San Marcos, Zacatepeque, Zacapa, Alta Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa, El Progreso, Sololá, Izabal, Huehuetenango, Baja Verapaz y Alta Verapaz. Estos resultados esperamos poder informárselos a todos los televidentes y a toda la población guatemalteca a eso del mediodía en una conferencia de prensa por nuestras más altas autoridades. Es importante comentarle a todos los televidentes que este operativo se está trabajando en conjunto con Policía de El Salvador, también de Honduras. También se nos ha comentado que hay pues algunos representantes del gobierno de los Estados Unidos en este operativo. Sí, efectivamente, ese es un trabajo articulado. Recordemos de que Guatemala, a través de su Policía Nacional Civil, la Policía Nacional Civil del pueblo de Guatemala, pues es parte del sistema de integración centroamericano, en donde se han hecho las coordinaciones de intercambio de información para poder hacer operativos de esta índole. Y no solo sino también tenemos otro operativo también para extinguir el delito transnacional del trasiego de armas de fuego ilegales. Esto se hace a través de la unidad de desactivación de armas y explosivos de la Policía Nacional Civil. Pero lo importante aquí, señor televidente, y que nos observa, es que este operativo que su policía está realizando este día es producto de la confianza de los ciudadanos, de la denuncia que han hecho al teléfono 1561 y 1574 contra las extorsiones, para poder operativizar, realizar la investigación y llevar ante las autoridades correspondientes a los delincuentes que se dedican a vivir de ese delito que es la extorsión. No alimenten más sus lujos, denuncien a la Policía Nacional Civil, teléfono 110 1561 de Cuéntaselo Valdemar, está a la disposición de todos los guatemaltecos. Gracias, muy amable por la información. Bueno, como han escuchado declaraciones de Pablo Castillo, él es vocero de la Policía Nacional Civil, quien está comentando y dando a conocer sobre este operativo que ha iniciado a las 6 de la mañana, 357 allanamientos que se buscan, que han iniciado en todo el país. Ya acá en la zona 6 se ha montado este control de mando donde estarán siendo trasladados todos los pandilleros, tanto de la Mara Salvatrucha como de la Mara 18, donde se ha explicado que ha sido una investigación de más de un año para poder capturar a pandilleros que se han apoderado de grandes cantidades de dinero. Nosotros vamos a continuar con mi compañero Edgar Calanche. En este sector nos estaremos trasladando ya a una serie de allanamientos que nos han dado a conocer las direcciones exactas y les estaremos trasladando en vivo y en directo el momento que sean capturados integrantes tanto de la Mara Salvatrucha como de la Mara 18. Con esta información yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias, Alberto. Estaremos esperando entonces tu actualización en torno a este tema. Mientras tanto, las cámaras de Viva la Mañana se ubican en otro punto específico. Nuestro compañero Julio de León está listo con la información. Adelante, buenos días y feliz lunes. Muchísimas gracias, Verónica, muy buenos días y a todos los guatemaltecos en este inicio de semana. Tenemos que arrancar con información que deriva de la situación en las carreteras de ingreso a nuestra ciudad capital, pero antes permítame mostrarle a esta hora exactamente cómo se encuentra la ruta del Boulevard Liberación, pasando precisamente en el sector del Trébol. Usted puede ver estos 5 carriles, incluyendo el carril reversible en sentido contrario, ingresando desde el sector de Misco hacia la parte del Obelisco, en dirección hacia Tecunumán, o si no también hacia la avenida Castellana. Tómelo usted muy en cuenta porque el tránsito deriva de otros sectores, como podemos empezar a verlo en las imágenes a través de la ruta al Atlántico.
Esta en realidad pues bueno fue una consecuencia de las fuertes lluvias que derivaba desde ayer en la noche, hora de la madrugada, y alrededor de las 2:30 de la mañana, unidades de Provial, al igual que empresas subcontratadas en la ruta al Atlántico, específicamente kilómetros 63 y 64, al igual que en el área de Sanarate y El Progreso, pues bueno, tenían que estar limpiando, como usted puede ver, la consecuencia de la lluvia, estos fuertes derrumbes que generaban pues una movilidad sumamente lenta e incluso vehículos detenidos. Le repito, ruta al Atlántico, kilómetro 63 y kilómetro 64 en dirección a la ciudad capital. Se recomienda utilizar los carriles izquierdos si es que va en dirección hacia Izabal a esta hora de la mañana para poder evitar cualquier inconveniente. Luego tenemos que revisar otros sectores, y es que a la altura de la ruta del Pacífico, kilómetro 17.5, también teníamos un contenedor que se desprendió del cabezal. Esto sin lugar a dudas genera una cola también de vehículos en el momento que tiene que ser retirado del cabezal, y al igual que tiene que ser retirado el contenedor para todos los usuarios que vienen desde el sector de Villanueva ingresando hacia la cuesta de Villalobos. Sucede en el kilómetro 17.5. Pero muchos usuarios de carretera El Salvador también nos preguntan qué es lo que sucede en esa área, y la información que tenemos es a la altura del kilómetro 21, donde un motorista queda herido tras haber sido colisionado y las autoridades se hacen presentes en el lugar. Afortunadamente el motorista aún está con vida, sin embargo necesita la atención de distintas unidades que generan trabajo en el kilómetro 21, como les repito, y es por eso que la cola en carretera El Salvador viene desde el kilómetro 25 ingresando hacia toda la parte del trébol de Vistahermosa, zona 15, ya que luego en el kilómetro 17 nuevamente se retoma la fuerte cola, considerando que a esa altura se encuentra ya el carril reversible en sentido contrario. Por último, tenemos información que viene desde el kilómetro 31 de la ruta interamericana. Por el momento únicamente se reporta una fuerte cantidad de vehículos, no se reporta ningún obstáculo, pero hay que tomar en cuenta la cola que ya está a partir del kilómetro 33 para quienes vienen desde Chimaltenango, para quienes vienen desde Antigua Guatemala, para quienes vienen desde San Lucas o desde cualquier sector proveniente de esta misma ruta. Por último, en la zona 6 de la ciudad capitalina, específicamente en la Tercera Calle y 20 Avenida, se reporta una colisión de un vehículo contra un poste. Se cierra la calle debido a que hay precaución porque el poste puede caer, y es que el responsable se dio a la fuga. Le repito, Tercera Calle y 20 Avenida de la zona 6, completamente cerrado el paso en este momento por esta misma colisión, donde se espera que el poste, pues bueno, ya esté en buen estado para evitar el peligro en los usuarios que pasan en ese sector. Con esta información nos vamos de vuelta al estudio, por supuesto desde las calles seguiremos transmitiendo más adelante cualquier alerta vial o situación que se derive a esta hora de la mañana. Muchas gracias, compañeros. Esperamos el enlace, Julio. Muchas gracias a ti por la información. Ya regresamos entonces a las calles en tan solo instantes. Mientras tanto, seguimos hablando de la realidad de Guatemala. Y es que mientras la Comisión Pesquisidora analizaba la entrega de este informe que se daba ayer a altas horas de la noche, el Ministerio Público ratificó la denuncia en contra del presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. Según el fiscal del Ministerio Público, José Curruchich, los diputados de la Pesquisidora tratan de desvirtuar los señalamientos penales para que sean administrativos. Pareciera, pues creo que fui sujeto de una interpelación, ¿verdad? Lo cual yo creo que con las respuestas que le di, espero que los diputados, con todo respeto, miembros de la Comisión Pesquisidora, pues harán un informe adecuado a lo que consta en el proceso de mérito. Pues aparentemente eso se dejó de ver, ¿verdad?, en el desarrollo de la exposición que se dio el día de hoy, ¿verdad? Ellos me parece de que lo van a enfocar en lo administrativo, si no creo, ¿verdad? Y entonces me parece de que sí se trató de desvirtuar de esa manera. ¿Cree que sí es penal esto? Totalmente, los medios de información son totalmente sólidos, son contundentes. Hay reportes de la Intendencia de Verificación Especial en el cual se logró determinar el día de hoy que el señor Jimmy Morales, en su calidad de secretario general, incumplió, omitió, y todo, como yo lo dije en su momento, pues él desconocía lo que acontecía en el partido, pero más él tenía la responsabilidad, él tenía la obligación de reportar todos esos datos al Tribunal Supremo Electoral. Continuamos analizando esta situación que se da en Guatemala, porque en las distintas audiencias programadas por la Comisión Pesquisidora, el mandatario de la CICIG dijo ante la comisión que las cuentas bancarias de FCN Nación registran varias anomalías y que definitivamente el responsable de ello es el secretario general del 2015. Conocimiento
y con base en la ley electoral y de partidos políticos con su reglamento, es el secretario general que se encuentra a cargo, el secretario general que está ocupando ese cargo, el responsable del manejo de las cuentas que tienen firmas mancomunadas con otras personas, pero esta persona tiene responsabilidad directa sobre el manejo de esas cuentas. Bueno, esto era lo que se manejaba en torno al Ministerio Público, a la CICIG, pero ¿qué es lo que opinan los representantes del organismo ejecutivo? Bueno, motivaciones políticas detrás de la solicitud de antejuicio y en contra del presidente Jimmy Morales, además de la falta de responsabilidad como secretario general del partido FSN Nación. Esto es parte del descargo que el presidente Morales envió a la Comisión Pesquisidora, que terminó la fase de audiencias para conocer el caso del jefe de gobierno. Usted, como funcionario, va a tomar una decisión y coincidentemente le están presentando un antejuicio en la misma fecha en que supuestamente se va a pedir la remoción de un comisionado. Y de ahí que se constate, o por lo menos que se informe al Pleno, que tanto las fechas coincidían como la hora cuando se presentaba el antejuicio por parte de la fiscal general de Maná y la diligencia que se realizaba en la Organización de Naciones Unidas por parte del presidente constitucional de la República, para que se evalúe si eso por sí constituye una presión mediática y política sobre la decisión de un soberano. La politización de la persecución penal, que es uno de los temas que aquí se trae a colación, para que esta honorable comisión pueda verificar si efectivamente coincide en tiempos y si coincide la solicitud del mandatario con lo que se termina dando como una pesquisa de antejuicio, coinciden y son motivados por razones políticas. Era la participación de su representado en el control de las finanzas del partido político FC Nación durante el año 2015 como secretario general. Como secretario general y de conformidad con la escritura constitutiva, él no era el responsable de llevar la contabilidad ni los estados de cuenta del partido FSN Nación. Que la motivación fue precisamente que no se cumplieron con las obligaciones contables por parte de la contadora. Eso nos llevó a presentar, o llevó el partido a presentar una denuncia y a cambiar la contadora. Como no se entregó la documentación, se tuvo que hacer una reconstrucción contable y esa información fue la que se presentó. Bueno, ahí tiene usted entonces las declaraciones, pero tenemos que hablar de datos un poco más exactos de lo que sucedía. Los más de 4.300.000 quetzales que no reportó FSN fueron dados por financistas anónimos. Este dinero salió para cuentas y nombres que ahora aparecen en puestos de gobierno. Ponga atención usted a la siguiente información. El oficio de denuncia que emite la Intendencia de Verificación Especial contenida en el expediente de antejuicio por financiamiento ilícito contra Jimmy Morales identifica que las dos cuentas bancarias utilizadas por el partido Frente Convergencia Nacional, FSN Nación, en época de campaña en el 2015 recibieron dinero que no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral por parte de financistas anónimos. En total, el expediente del Ministerio Público y CICIG identificó que fueron 34 financistas, entre ellos la constructora Cosiza. Pero eso no es todo. El dinero que ingresó a FSN volvió a salir del banco en ese mismo año, para diferentes personajes que ahora trabajan en el gobierno, como el diputado prófugo Edgar Ovalle, que supuestamente financió la campaña, pero que aparece como beneficiario por un monto de 23.706 quetzales. También se encuentra el jefe de bancada de FSN, Javier Alonso Hernández Franco, que recibió 67.606 quetzales. Cristian Alexander Aguilar López fue candidato a diputado por el partido FSN. Ahora es viceministro de Telecomunicaciones y Transporte. Recibió en el 2015 51.733 quetzales.
En el listado también el vicepresidente Yafet Cabrera recibió 12.747 quetzales. Jorge Ignacio López Jiménez, que fue secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de Guatemala, SAAS, hasta que fue destituido en septiembre del 2016, derivado a que 3 guardias de su empresa de seguridad, Visegua, fueron procesados y vinculados a la venta de armas a las pandillas en Villanueva. López Jiménez recibió de FCN en campaña 33.495 quetzales. César Orlando Ramírez Mendoza también aparece como beneficiario que recibió 46.719 quetzales y que trabaja también para las AAS. Marvin Eduardo Palacios Castillo se reporta como asesor de las AAS en el reglón 029 y que recibió en el 2015 23.449 quetzales. Manuel Ángel García Ortega aparece como trabajador de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Fue candidato a diputado por FCN y aparece que recibió 12.739 quetzales. También se encuentra Enrique José Escobar Solórzano, extitular de la Dirección General de Educación Física, procesado por contrataciones irregulares. Aparece como beneficiario con 12.217 quetzales. En el listado está Olga Beatriz Penados Chavarría, que trabaja en el Programa Nacional de Resarcimiento y recibió 10.000 quetzales. Eduardo Raúl Coronado Castellano recibió 10.000 quetzales y está en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Luisa Fernanda Godínez Lima trabaja en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía y recibió 10.000 quetzales. Una de las empresas que también recibió dinero es Plus Espectáculos y Promociones Sociedad Anónima, empresa registrada a nombre del hermano del presidente Samuel Morales, y que también salió a relucir en el caso Botín Registro de la Propiedad. Dicha empresa recibió 62.942 quetzales. Hasta el momento se desconoce para qué sirvió el dinero que se dio a los antes mencionados. Lo que resalta el informe es que no reportaron los financistas y en este caso el por qué se trasladó el dinero, que fue parte de la investigación que hizo el Tribunal Supremo Electoral, y sobre lo que el secretario general del partido, en ese entonces Jimmy Morales, no respondió. Bueno, hacemos una pausa, rápidamente nos queremos trasladar y enlazar con nuestro compañero Alberto Cardona, que tiene información de lo que está sucediendo sobre los operativos esta mañana. Alberto, adelante, cuéntanos. Gracias, Vero. De nuevo, muy buenos días. Seguimos ubicados acá en la zona 6 capitalina, donde ya se han hecho presentes las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, quienes nos van a dar pues ya algunos detalles de las personas que han sido capturadas y este operativo que ha iniciado a partir de las 6 de la mañana. Ministro, buenos días, señores, buenos días de la policía. ¿Qué información se maneja ya a esta hora de la mañana, ministro, sobre este mega operativo? ¿Cuántos son las clicas que se están desarticulando? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia de Guatevisión. En efecto, hemos iniciado a partir de las 6 de la mañana el día de hoy con un operativo importante, los más grandes, si no el más grande en la historia del país. Esperamos poder realizar más de 300 allanamientos a nivel nacional, un buen porcentaje concentrado en el departamento de Guatemala, y va dirigido en contra de diferentes clicas o estructuras criminales, tanto del barrio 18 como de la Mara Salvatrucha. Esto con la finalidad de combatir a esos grupos delictivos que se están enfocando en la comisión de hechos delictivos como son extorsiones, homicidios, exacciones intimidatorias en contra de la población guatemalteca. En este momento, más de 20 personas detenidas. El operativo apenas inicia. En el transcurso de las horas esperamos ir obteniendo más resultados. Ministro, ¿se tiene previsto, tiene algún dato de cuánto se agenciaron estas maras en el tema de extorsiones, desde cuándo venían operando y cómo era la forma que operaba estos grupos criminales? Bueno, son estructuras criminales que tienen como actividad delictiva principal la extorsión, con el fin de agenciarse de dinero que les sirve para subsistir como organización delictiva. Son cantidades millonarias. Las víctimas son desde personas individuales hasta personas colectivas. Su grupo principal como víctima es el grupo que presta el servicio de transporte colectivo de pasajeros, pero también hay personas individuales, personas comerciales que están siendo objeto de esta extorsión. ¿Este es el operativo más grande de la historia, señor? Este es el operativo táctica y operativamente el más grande del país.
Esperamos más de 100 capturas, más de 300 allanamientos, nunca antes realizados en el territorio guatemalteco. ¿Un llamado a la población guatemalteca para que denuncie, ministro? Bueno, con este tipo de acciones, Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, todo el sistema de justicia le demuestra a la población guatemalteca de que está trabajando, de que está comprometida con su seguridad, con su tranquilidad, con su paz. El día que no estamos haciendo operativos, estamos trabajando para poder desarrollarlos. Así que confíen en sus autoridades, confíen en la Policía Nacional Civil, acudan, denuncien, que le vamos a dar un seguimiento responsable y efectivo con el fin de lograr una mejor seguridad y una mejor convivencia en paz. Gracias, señor ministro. Bueno, como han escuchado declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, en este operativo que inició a las 6 de la mañana, donde se han hecho presentes las máximas autoridades de Policía Nacional Civil, acá en este sector ya se ha comentado que ya han sido detenidas por lo menos 20 personas implicadas en esta serie de extorsiones, donde se busca desarticular a varias clicas que se han apoderado de grandes cantidades de dinero, cantidades millonarias que muchas veces los guatemaltecos pagan para no ser víctimas de alguna serie de ataques armados. Acá siguen las autoridades policíacas realizando una serie de monitoreos sobre los operativos que ya han iniciado en distintos sectores de la ciudad capital. Nosotros vamos a continuar con mi compañero en cámara Edgar Calanche en este sector. Nos estaremos trasladando, ya nos han comentado, al sector de la zona 18 donde se han iniciado con estos operativos. Imágenes de Edgar Calanche con esta información. Yo regreso a los estudios centrales de Viva. Muchas gracias, Alberto. Importante información la que nos has compartido entonces en torno a los operativos que se van a llevar a cabo. Nos estaremos enlazando contigo más adelante para seguir conociendo lo que sucede en torno al tema. Mientras tanto, ¿qué pasa en las calles? Iniciamos la semana y sabemos que suele complicarse un poco el tránsito, así que rápidamente nos vamos con Dalia Santos, la experta en el tema. Le damos los buenos días. Así es, muy buenos días, Vero, y por supuesto a todos los televidentes. Excelente inicio de semana y la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva mantiene fuerte actividad en la supervisión del tránsito vehicular, pero importante tomar en cuenta que durante esta semana, previo al 15 de septiembre, se estarán realizando diversas actividades. La PMT de Villanueva está contabilizando un total de 200 antorchas a las cuales le dará el apoyo en el tema de seguridad vial. Durante el recorrido de la ruta al Pacífico se tiene conocimiento que estas antorchas podrían iniciar el próximo miércoles, así que usted tome en cuenta las condiciones del tránsito vehicular. Y por supuesto vamos a iniciar con el tema de tránsito de este inicio de semana. Como mencionaba Julio de León en su enlace anterior, este contenedor se desprende del cabezal a la altura del kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Vemos que este furgón bloqueaba carriles, pero ya fue movilizado de la vía pública. Ha quedado totalmente libre el acceso hacia la vía Lobos y la ciudad capital. Esto es la conexión de Amatitlán y Villanueva, pero esto se dio en horas de la madrugada y la PMT trabajó para poder liberar el paso y que los usuarios encontraran totalmente libre el acceso hacia la ciudad. Ahora usted observa en su pantalla el panorama de tránsito. Muchas personas creen que porque es momento de que todos lleguen a trabajar, posiblemente la ruta hacia la ciudad sea la más complicada, pero vemos que también las personas que se dirigen hacia el sector sur mantienen alta presencia vehicular sobre el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Vemos que acá pues se mantiene la salida de Boulevard Catalina, zona 6 de Villanueva, y acá la incorporación de San José Villanueva, también zona 2 de nuestro municipio. En este sector no se reporta ningún obstáculo, pero esta fila de vehículos que usted observa ya se ha extendido a la altura del kilómetro 18. No hay ningún tipo de obstáculo, pero sí se ha reportado fuerte carga vehicular que se está aproximando del sector de Amatitlán. Y como les mencionaba, el tema de actividades de independencia para esta semana debe ser tomado en cuenta, que esto podría incrementar también el tránsito por el tema de los centros educativos. Esta es la 48 calle Calzada Raúl Aguilar Batres, es la salida del SEGMA, la incorporación hacia el Trébol. El carril auxiliar mantiene tránsito lento, tomando en cuenta que hay dos centros educativos cercanos al lugar y esto hace que el tránsito sea complicado, pero no hay ningún tipo de obstáculo. Incluso la PMT ha supervisado desde la 49 calle, que es lo que usted observa en este momento, hacia el Trébol y no se reportan novedades. Pero sí hemos observado que muchos conductores mantienen sus luces bajas encendidas con el objetivo de ser vistos por los demás automovilistas y de esa forma evitar hechos de tránsito. Tome en cuenta que durante los días lunes hay un registro por parte de la PMT Villanueva, que es el día que se registra una gran cantidad de hechos de tránsito. Así que usted guarde su distancia, respete las señales de tránsito y por supuesto yo estaré recabando toda la información en los próximos minutos para más adelante a través de Viva la Noticia darle detalles del tránsito vehicular en el sector sur de la ciudad. Así que Verónica continúa con más noticias.
Lo esperamos, Dalia. Muchas gracias entonces por esta información. Y tenemos imágenes impactantes que, como siempre, se vuelven virales y tiene que ver, obviamente, con el huracán Irma y su paso por diferentes zonas del Caribe. Se trata de Long Island, una isla cercana a Cuba y que pertenece al grupo de las Bahamas. La población se preparó para enfrentar la fuerza del huracán y aunque sabían que este podía causar daños severos, nunca se imaginaron que seguía algo como lo que vieron después. Vean ustedes estas imágenes. El mar desaparece de la playa a lo largo de la isla. Las personas pensaron que se trataba de un tsunami porque una de las características de este es que el mar desaparece y regresa repentinamente en forma de olas gigantescas. La imagen sorprendió al mundo luego de que usuarios las compartieran en redes sociales. Un video tomado por una usuaria de Twitter muestra cómo se observaba la playa, que ya no cuenta con las aguas cristalinas y el paisaje paradisíaco de Long Island, característico de este lugar. Las autoridades pidieron a la población guardar la calma y explicaron que se trataba de un fenómeno poco usual que mostraba una vez más la fuerza de Irma, pero que no se trataba de un tsunami. El fenómeno se debió a la absorción de agua que provocó el huracán. Imagínese usted, esto solía ser mar, esto solía ser pues un horizonte que era fotografiado por cientos de turistas que visitaban este sector y ha desaparecido. Esto es Long Island en este momento. Y con estas impactantes imágenes vamos rápidamente a la pausa. Recuerde que seguimos con más de Viva la Noticia y cuando regresemos hablamos no solamente de los departamentos, sino también de las noticias del mundo. No se vayan. Cuando regresemos, daños por el terremoto en Huehuetenango dejaron más de 160 viviendas dañadas y destruidas. El fortalecido huracán Irma impacta con fuertes vientos en las islas del sur de la Florida. Además, este huracán causa estragos en el Caribe y a su paso destruye varias propiedades de famosos. Le contamos de quiénes se trata con estas imágenes.